No podemos atrasarnos, vamos a hacer 2 clases, de tal manera que el doctor va a ocupar en la hora que me toca a mí, en la próxima semana o en la siguiente, creo, el tema que debe desarrollar hoy día. El tema es que no podemos atrasar porque estamos con una justa. Si algún docente se atrasa, tendrá que programarlo o cambiar con otro docente, ¿ya? De tal manera que no haya alteraciones en la programación que ya está calendarizada. Ni los seminarios podemos tampoco atrasar, salvo que lo haga en otra fecha. Depende de la comunicación también que los exámenes tengo que buscar una fecha de día de semana que no sea lunes ni viernes. Y habíamos quedado con la grada para el día 15, sábado 15. ¿Ya? Entonces, quisiera que pongan mucha atención en esta situación de que no se debe interrumpir la programación que está calendarizada. Adelante. Bien, entonces el primer tema está relacionado con las anemias y el laboratorio. Y el segundo tema va a estar con las alteraciones de los leucocitos y el laboratorio también. Bien, primero es importante recordar que en la serie roja hay un equilibrio dinámico entre los glóbulos rojos que se destruyen y los glóbulos rojos que se van generando en médula ósea. O sea, hay un fenómeno de hemocataresis, destrucción de glóbulos rojos, y un fenómeno de eritropoiesis. Adelante, adelante. ¿Ya? Bien, el equilibrio de estos dos eventos nos da la cantidad de glóbulos rojos, nos da la cantidad de hemoglobina, ¿no? Y la hematocrina. Hay una relación entre los tres elementos, ¿no? Bien, entonces este fenómeno tiene que ver con otro evento llamado hematopoiesis. ¿Cómo se forman los elementos de la serie roja? Siguiente. Desde que se forma el saco vitelino, comienzan a aparecer algunos elementos que desempeñan la función de transporte de oxígeno. Este transporte de oxígeno, este elemento que transporta el oxígeno, tiene alguna similitud con el glóbulo rojo, pero solamente se dedica al transporte de oxígeno. El glóbulo rojo ya bien formado, bien diferenciado, va a desempeñar otras funciones adicionales. Pero, repito, en el saco vitelino ya aparecen los elementos formes que cumplen la función de transporte de oxígeno. Conforme va pasando la gestación, el vaso y el hígado comienzan a cumplir esta función. Comienzan a aparecer colonias en el vaso en primer lugar, después en un determinada, a partir del tercer cuarto mes, bruscamente en el hígado, es el que comienzan a formar estas colonias que forman a los glóbulos rojos. Esto va declinando cuando ya se aproxima la etapa del alumbramiento, el nacimiento, ¿no? Entonces ustedes observan que ya a partir de entre el quinto y sexto mes de gestación, la médula ósea es la que está tomando la función de formar a los glóbulos rojos. O sea, ahí comienzan a aparecer las clonas formadoras de glóbulos rojos, ¿no? Que es la que va a persistir ya en toda nuestra vida, ¿no? Observen ustedes que los huesos que se encargan de esta función van también cambiando conforme avanza la edad. Por ejemplo, observen el fémur, ya a partir de la segunda década de la vida, ya declinados en esa función. Se mantiene la del esternón y fundamentalmente en las vértebras. Siguiente. Bien, miren, esto es solamente para esquematizar cómo se forman todos los elementos forman de la serie de la sangre. Parte de una célula pluripotencial o totipotencial, o sea, capaz de diferenciarse en cualquier tipo de célula que conocemos en sangre periférica, ¿no? Por eso le llaman totipotencial. ¿Cómo se produce esa transformación? Ya depende de ese microambiente que hay en médula ósea, ¿no? En la cual hay interleuquinas, hay una serie de hormonas, sustancias biológicas
que en contacto con la superficie de esta célula pluripotencial, que contiene a su vez algunos receptores específicos para esas moléculas que les he mencionado, inducen a la formación de una célula totalmente distinta a esta célula pluripotencial. Bien, y comienza a diferenciarse pues, en otra célula, ¿no? Por ejemplo, en este caso, imagínense que se comienzan a formar en contacto con interleuquinas determinadas, las unidades formadoras de colonia de granulocitos, eritrocitos, mielomonocitos. Y otra comienza a formarse como progenitor linfoide de la serie linfocítica, ¿no? Esta célula ya progenitora también de igual manera va a encontrarse en ese mismo ambiente de médula ósea en contacto con otras interleuquinas, con otras hormonas, con otras moléculas con actividad biológica específica que van a inducir en contacto con receptores que hay en esta médula, esta membrana, a la diferenciación de células hijas diferentes a la célula madre. Entonces se forman las unidades formadas de colonia eritroideas, o sea, ¿no? Las unidades formadas de colonia megacariocíticas que van a dar origen a las plaquetas, las unidades formadas de colonia de granulocitos y monocitos, etcétera, etcétera, vasos, eosinófilos. Ustedes podrán ver, y al final sigue el proceso de diferenciación clonal y terminan ya en estas células completamente diferenciadas. Y en una gran proliferación, ¿no? O sea, hay tal cantidad de células que salen ya al torrente sanguíneo. Bien, sigamos. Bueno, esto es lo que les mencionaba. Miren la célula pluripotencial, ¿no? Aquí tienen sus receptores, ¿no? Específicos para cada uno de estas moléculas, ¿no? Molécula de deseo o factor de desarrollo, o puede ser una interleuquina también, ¿no? ¿Quién lo produce? Los fibroblastos, algunos macrófagos también están presentes acá, ¿no? Y entra en contacto, repito, y nuevamente, cuando esta célula entra en mitosis, va a producir una célula totalmente distinta a la célula madre. Ya es un progenitor linfoide. Y a partir de ahí solamente se va a diferenciar como de la estirpe linfocítica. Si son otras sustancias las que estimulan el proceso de diferenciación, entonces se forma un progenitor mieloide. Y a partir de ahí solamente puede diferenciarse, como hemos visto, o en glóbulo rojo, o en granulocitos monocitos, eosinófilos o basófilos, o megacarocitos que van a origen las plaquetas, ¿no? Bien. No puede diferenciarse ya en la otra, en la linfocítica, porque ya escogió ya un camino de diferenciación. Siguiente. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Lo que les había mencionado, eso es forma de presentarlo. Siguiente. Bien, en lo que compete al glóbulo rojo, miren ustedes, observen, el stem cell se forman colonias, unidades formadas de colonia eritrocítica temprana, unidades formadoras de colonias tardías, ¿no? Comienzan a aparecer los pronormoblastos, ¿no? Lo que aquí había que poner en énfasis cómo se produce este proceso de formación de nuevos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos ya maduros, o sea, a partir de un pronormoblasto sale un glóbulo rojo maduro, etcétera, etcétera, comienza ya a circular la sangre, ¿no? A nivel del aparato yutaglomerular, del riñón, hay sensores, varoreceptores de oxígeno, ¿no? De tal manera que cuando por algún motivo disminuye la concentración de glóbulos rojos, estos sensores captan esa disminución de la presión de oxígeno y por lo tanto comienza a formar una enzima llamada una hormona eritropoyetina, ¿no? Imagínense que hay una gran hemólisis. De igual manera, la presión de oxígeno va a caer tremendamente, entonces produce más eritropoyetina. Entonces, esta es la explicación de cómo es que esta sustancia comienza a estimular a este nivel y a este nivel, unidades formadas de colonia, ¿no? De tal manera que se comienza a producir ya un proceso de proliferación y de diferenciación, de tal manera que le permita madurar hasta llegar a otra vez otro glóbulo rojo maduro que entra ya a la circulación. Siguiente. Bueno, con esto entramos ya a la definición de anemia. Es importante analizar dos aspectos. Uno, la definición de anemia como disminución en la concentración de glóbulos rojos, disminución en la concentración
escrito. Ya, esa es una definición operacional, ¿no? El laboratorio maneja estos conceptos, ¿no? Sin embargo, está sujeto a muchas variaciones. Si el paciente está sobrehidratado, obviamente que va a haber un fenómeno hemodilucional y por lo tanto va a haber una disminución de la cantidad de glóbulos rojos, de hematocrito, de hemoglobina, ¿no? Si el paciente está en una gran altura, comienza a haber una estimulación eritropoyética, dado que en la altura cae la presión de oxígeno, ¿no? Entonces también esta definición operacional realmente está sujeta a una serie de variaciones que no nos dice exactamente la condición clínica del paciente, porque interviene el medio ambiente o alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, se prefiere esta otra definición, la fisiopatológica. Reducción en la capacidad de transportar el oxígeno de la sangre. Esta es la definición fisiológica en la cual nosotros tenemos que basarnos antes que el aspecto operacional. Bien, les menciono esto porque muchas veces puede haber algunas discusiones clínicas, ¿no? Sobre todo en pacientes que están en condición crítica y que requieren, por ejemplo, una intervención quirúrgica. O de repente se suscita la discusión en relación a si se le transfunde o no sangre, ¿no? Cuando la anemia está bien definida no hay problema, pero cuando está en una línea intermedia de indeterminación, entonces tiene que tener los criterios clínicos. El paciente tiene disminución de hemoglobina porque hay hemodilución, respuesta sí o no, depende de eso para definir si el paciente anémico. Es un paciente con una herida de bala con pérdida masiva de sangre. En las 2 primeras horas hay una vasoconstricción. El laboratorio, cuando toma la muestra, como hay vasoconstricción, va a encontrar, entre comillas, una elevación de la hemoglobina. Por ejemplo, puede encontrar 9 gramos de hemoglobina, pero está concentrado, realmente tiene menos, ¿no? A la inversa, pasadas las 2 horas, hay un fenómeno de compensación y el líquido comienza a migrar hacia el intravascular, tratando de compensar la presión intravascular, ¿no? Que hay un fenómeno hemodilucional. Entonces, de repente, el paciente tiene 5 gramos de hemoglobina en esa tercera o cuarta hora de evaluación del laboratorio, ¿no? Y de repente estamos pensando en transfundir sangre, ¿no? Pero aquí hay un componente hemodilucional que de repente todavía no amerita una transfusión, ¿no? Bien, entonces, eso, por repito, es importante entonces definir el concepto desde el punto de vista fisiopatológico. Luego, anestesiólogos, en eso sí, ellos tienen un criterio muy interesante, es la P50. ¿No? La P50 es la presión de oxígeno, a partir del cual el paciente tiene un 50% de saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, ese concepto me permite desde el punto de vista fisiológico saber si el paciente puede estar desde el punto de vista clínico todavía hemodinámicamente estable, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. La importancia de una enzima, ¿no? El 2,3-glicerato, que nos permite precisamente llegar a establecer de que el paciente todavía puede responder por sí solo, sin necesidad de transfusiones ni sustancias activas. Pero en fin, ya nos adelantemos. Primero vayamos acá algunos conceptos que es importante también, algunos números. Miren, aporte del oxígeno al tejido. La hemoglobina, 1 gramo de hemoglobina transporta 1,34 mililitros de oxígeno. Mire, esta hemoglobina, a lo largo de la evolución de los seres vivos, ¿no?, que necesitaban transporte de oxígeno, ya a partir de los mamíferos es una especie de gran adquisición para estos seres. Porque si necesitan oxígeno, la manera de darles un uso racional es precisamente con la aparición de esta molécula, hemoglobina. Que nosotros necesitamos 1,34 mililitros de oxígeno para nuestro metabolismo, no se podría incorporar si no fuera por esta molécula de hemoglobina, ¿no? La miosina es una sustancia casi parecida a la hemoglobina y no podría cumplir esa función, por ejemplo. En otras palabras,
ingresaría el oxígeno y así como ingresa se perdería, sin darle una función específica. En cambio este sí permite captar. Cada molécula de hemoglobina capta 4 moléculas de oxígeno, de tal manera que se traduce en 1.34 mililitros de oxígeno incorporado a nuestro organismo. Y a lo largo de todo ese ciclo de circulación, empaquetados en glóbulos rojos, permite mantener incluso una reserva, ¿no?, para situaciones de estrés, ¿no?, de, digamos, urgencias dentro del mismo organismo, que habría que huir, correr, en fin, imagínense ya el ser primitivo, ¿no? Entonces, necesita, si perdió sangre, todavía puede mantenerse compensatoriamente gracias a que todavía tiene su reserva ahí, en ese 1.34 minutos por cada gramo de hemoglobina que tiene. Bien, entonces 20 mililitros de oxígeno caben en 1 decilitro de sangre. Ahora, si tenemos un débito cardíaco de 5 litros por minuto y el transporte de oxígeno a los tejidos es de 1 litro, observen ustedes, la cuarta parte ha sido usada para los tejidos, quedando 2/3 como una reserva, ¿no? Esto es importante, repito nuevamente, analizarlo. Por eso, antiguamente, por ejemplo, yo recuerdo los cirujanos no entraban a operar si el paciente tenía menos de 10 gramos de hemoglobina. Hoy en día, dependiendo de la clínica del paciente, y sobre todo hallando ese indicador llamado la P50, ¿no?, ellos hasta con 8 gramos ingresan. Adelante. Bien. Sigamos. Adelante. Bueno, este es un gráfico para que vean, ¿no? Miren, la presión de oxígeno 100 milímetros de mercurio en la arteria, ¿no?, pasa por los tejidos, entrega su tejido, al final queda 40 milímetros de mercurio en la vena, sangre venosa, ¿no? Pero ¿qué pasaría si se consume todo el oxígeno? Imagínense, ¿no? Circulación venosa, 0 milímetros de mercurio de oxígeno, ya no tendría una reserva, ¿no? No tendríamos reserva para situaciones urgentes. Ahí es donde empiezan los mecanismos de compensación o los mecanismos que nos están indicando hipoxia tisular. Son dos mecanismos, compensatorios o de hipoxia tisular. En otras palabras, de repente los mecanismos compensatorios ya no son suficientes, ya no son compensatorios. Entonces ya comienzan a haber signos de hipoxia tisular. Siguiente. Miren, aquí están los ajustes compensatorios que les mencionaba. A la cabeza de todos he puesto que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Gracias a que en los tejidos comienza a aumentar esta molécula, el 2,3-difosfoglicerato. Aumenta la concentración del 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato es una molécula que compite con el oxígeno por su afinidad con la hemoglobina, ¿no? De tal manera que si aumenta el 2,3-difosfoglicerato y la hemoglobina que se presenta a las células, a los tejidos, con sus 4 moléculas de oxígeno, inmediatamente es desalojado por el 2,3-difosfoglicerato y se libera el oxígeno. ¿Y quién toma el oxígeno? Las células que lo necesitan, ¿no es cierto? Entonces, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, pero aumenta la concentración de 2,3-difosfoglicerato a nivel tejido, de tal manera que puede formar un complejo hemoglobina 2,3-difosfoglicerato y comienza a liberarse progresivamente el oxígeno. A mayor molécula de 2,3-difosfoglicerato, mayor liberación de moléculas de oxígeno. Normalmente es que, como repito, solamente una molécula ingrese a los tejidos, la hemoglobina se queda con 3, ¿no? Pero si se encuentra con más moléculas de 2,3-difosfoglicerato, una más desaloja a otra molécula, ya tendrían 2, ¿no es cierto? ¿No? Y todavía quedaría una reserva de 2 más todavía, ¿no? Bien, aumenta la perfusión tisular. ¿Cómo aumenta la perfusión tisular? Lo que en nuestro organismo hay capilares que no se encuentran en uso, ¿no?, entre comillas, ¿no? Entonces comienza a formar una especie de apertura de estos capilares, ¿no?, sobre todo en aquellos lugares que requieren mayor oxigenación tisular, los órganos de economía, corazón, músculos, cerebro, etc. Y lo retiran de aquellos tejidos que no son tan importantes, ¿no?, piel, riñón, lecho mesentérico y hígado. Bueno, o sea, todos ellos comienzan a derivar el flujo sanguíneo hacia el membrana, cerebro, músculo,
¿no? ¿Por qué? Porque se han abierto, o sea, una apertura de capilares. Hay redistribución del flujo. Incremento del débito cardíaco. Entonces comienza a ver taquicardia, ¿no es cierto? Pero esto lo vamos a observar generalmente cuando está por debajo de 7 gramos por decilitro de hemoglobina. Esto es importante también que lo tomen en cuenta. La clínica siempre es mandatoria. También aquí hay ejemplos que hay que recordar como una explicación más objetiva de por qué necesitamos valorar este débito cardíaco. Miren, es un paciente que sale de cirugía. Yo conocí al paciente, porque había evaluado su lámina periférica, y el paciente tenía 13 gramos de hemoglobina. Lo habían operado y al día siguiente piden un control. Y tenía 6 gramos de hemoglobina. Entonces fui a ver al paciente. Lo primero con que me encontré fue que el paciente había sido operado, ¿no?, de una colecistopatía. Entonces, al parecer, al hacer el procedimiento en cavidad abdominal, prácticamente llegar hasta la vesícula es una profundidad más o menos de repente 20 centímetros. Y de repente habían dañado algún vaso en el momento de extraer la parte. Bien, cierran abdomen, termina el acto operatorio y el paciente se queja de taquicardia. El cirujano, por eso finalmente dicen que el cirujano realmente debe saber bastante de clínica. También hay principios en medicina, pero cuando se olvidan estas cosas, también se olvidan de la clínica. El cirujano pide una interconsulta a cardiología, porque el paciente está con taquicardia. Bueno, cuando yo voy me encuentro al paciente pálido. Como yo me acordaba que tenía la hemoglobina que les mencioné, lo que no sabía era que había sido operado de vesícula biliar. Lo único que tenía que hacer fue tomarle el pulso, sacrificio, imperceptible, pero estaba ahí, pulso acelerado, pero casi imperceptible. Le tomo la presión arterial, después le digo que se siente, le voy a tomar la presión arterial y cae. Hipotensión ortostática. La deducción era clara, ¿no? Había un sangrado activo y seguramente había una hemoconexión a nivel del área operatoria. Le digo al colega cirujano, que ya estaba por salir, me acuerdo, porque estaba en ropa de calle, y no creía en el dato del laboratorio. Me dijo que repita. Como yo había visto este resultado similar, ¿no?, lo único que le dije, no discutí con el colega, llamé por teléfono al laboratorio y le dije que repita. Me fui a seguir evaluando a otro paciente. Cuando regresé al laboratorio, me encontré al colega, pero ya con su ropa de cirugía, lista para volver a intervenir, y apurándole a la laboratorio que le entregue nuevamente el resultado, el segundo que había pedido que le tome. Y ya estaba en 5, o sea, seguía sangrando el paciente. O sea, repito, estos son hechos que uno debe analizarlo al momento, ¿no?, de analizar bien el cuadro clínico del paciente. Y esto es importante, y esto también es importante. Se trata de un paciente que tiene que ser operado urgentemente, y hay algunos que dicen, no, yo no entro, algunos cirujanos dicen, yo no entro si no tiene 11 gramos de hemoglobina, y le quieren transfundir sangre. ¿Y si no hay sangre? Pero, repito, si yo tengo este concepto bien afianzado, de que el paciente tiene una reserva, ¿no?, de oxígeno, que está haciendo uso de su molécula llamada 2,3-difosfoglicerato, hasta con 8 gramos uno puede intervenir. Pero lo importante es que no haya esto, sobre todo si es paciente cardíaco. Que el paciente está estabilizado, si clínicamente está estabilizado, a pesar de que está haciendo uso de su mecanismo compensatorio y puede ser intervenido, ¿no? Incremento de la función pulmonar. Ya. El paciente comienza a hiperventilar. Obviamente, si hay necesidad de oxígeno, mecanismo compensatorio, hiperventible el paciente, ¿no?, tratando de capturar mayor cantidad de oxígeno. Pero esto también, como dice acá, es una respuesta inapropiada. Yo diría que es un mecanismo modulador. ¿Por qué? Cuando el paciente comienza a hiperventilar, entra en alcalosis respiratoria. Al entrar en alcalosis respiratoria,
cambia la propiedad biológica del 2,3-difosfoglicerato, disminuye la afinidad de la hemoglobina, pero por el 2,3-difosfoglicerato. Entonces también esto es importante tomar en cuenta. El paciente está hiperventilando, el paciente está en taquicardia, mucho ojo, aquí ya sí hay un mecanismo que está no forma descompensando al paciente, pero sí está alterando el primer mecanismo, que a mí me permite deducir si puedo intervenir al paciente, ¿no?, a riesgo de que siga sangrando. Pero si hay estos dos, no. Ya tengo que evaluar la posibilidad de iniciar un acto operatorio, pero con una situación de expectativa, con mi bolsa de sangre al costado. Incremento la producción de glóbulos rojos, ¿gracias a qué? Al incremento de la eritropoyetina, ya hemos visto cómo es el mecanismo, ¿cierto? ¿No? Que puede ser 6 a 10 veces la eritropoyesis con incremento de reticulocitos. También vamos a ver, hay un protocolo de evaluación de paciente anémico, que nos puede decir en qué condición se encuentra el paciente en relación a la respuesta de frente a pérdida de sangre, tiene que haber un incremento de la eritropoyesis. Hay un protocolo que hay que seguir. Que no suceda también hay casos, repito nuevamente, la clínica acá es importante. Si no entendemos que la clínica es mandatoria, todo esto que se les dice cae en el olvido. En cambio, todo esto tiene sentido si es que yo estoy al día con la clínica del paciente. Un paciente que llega con 7 gramos de hemoglobina, ¿no?, hace hemólisis, y el primer tratamiento que le dieron al paciente fue síndrome de Gilbert. O sea, se fueron por lo más difícil. Cuando uno lee la historia clínica, uno no sabía cómo llegaron a ese diagnóstico, porque no hay un protocolo de anemia que habían seguido para llegar a este diagnóstico. O sea, estaba 6 meses después, el paciente seguía con anemia, seguía con hemólisis. Y le cambiaron a otro. Anemia hemolítica de etiología a determinar. Eso no es diagnóstico. La anemia, por si acaso, es un síndrome. Y un clínico debe llegar al diagnóstico clínico, no quedarse en el síndrome. Pero sí lo pusieron. Anemia hemolítica de etiología determinada. Y lo comenzaron a manejar así. Igualito, 3 meses, otra vez volvió el paciente. Y como la fábula del burro que toca de casualidad en la flauta. Ahí aislado una prueba. Aislada, no había otra prueba más que esa. Test de Ham. ¿Cómo llegaron a eso? No sabemos, pero salió positivo. El paciente tenía una hemoglobina paroxística. Pero ¿qué pasó? No se notaba que ahí hayan seguido un protocolo para llegar y finalmente definir el diagnóstico. Simplemente parecía que estaban apuntando con palos de ciego, que al final dieron en el blanco, pero casi 10 meses de tratamiento sin diagnóstico ya es. Y para la hemoglobina que tenía el paciente, yo creo que ustedes no deben caer en eso. Entonces, incremento de reticulocitos significa que hay una buena respuesta, ¿no? Bien. Bueno, no hay disminución del consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque obviamente hay hiperactividad cardíaca y pulmonar. Entonces, estos tejidos también están consumiendo oxígeno, ¿no? Entonces, no disminuye el oxígeno, contrario. Cualquiera pensaría, compensatoriamente, el organismo disminuye el consumo de oxígeno. No. Por el incremento de la actividad cardíaca y pulmonar, hay también un consumo incrementado. Ya, hipoxia tisular. Ya esta es una fase en donde los mecanismos compensatorios están fallando. Entonces, puede haber como una respuesta a un ajuste cardiovascular eritropoyético, puede haber otras alteraciones ya en relación al mecanismo fisiológico de otros órganos, ¿no? Por hipoxia tisular, calambres, disnea, pequeños esfuerzos, ni siquiera medianos. Nosotros cuando hacemos, corremos, hacemos disnea, así fisiológico para grandes esfuerzos, es normal. Disnea, grandes esfuerzos es normal, pero a pequeños esfuerzos no. Aquí así aparecen ya. Eso debido a hipoxia tisular. Cansancio. ¿Qué más puede haber? Amenorrea. En las damas puede haber eso, ¿no? El riñón, disminución del flujo glomerular. O sea, comienza a haber ya mecanismos de hipoxia tisular que alteran determinados órganos. Siguiente. Bien, entonces acá, ¿qué vamos a encontrar
desde el punto de vista ya clínico en estos procesos de compensación? Primero va a haber palidez, ya hemos dicho, ya eso lo sabemos, creo que en la primaria, ¿no? Paciente hepático, anemia. ¿Por qué? Porque hay distribución del flujo desde la piel. Hay taquicardia, pulsatividad aumentada, soplos funcionales, por hiperactividad cardíaca. Disnea de esfuerzo, octomea ocasional, por aumento de la función pulmonar. Sensibilidad, dolor de huesos por eritropoiesis compensatoria. Sensibilidad o dolor de huesos. ¿Dónde se forman los elementos formes? En los huesos. Por lo tanto, si hay incremento de formación, de colones, etcétera, etcétera, eso se va a expresar como dolores osteomusculares. Relacionadas a hipoxia tisular, bueno, alteraciones musculares, angina de pecho, claudicación intermitente, calambres nocturnos, fatigabilidad. Cerebrales, cefalea, falta de concentración, languidez, también, ojo. ¿Cuál es el órgano que se afecta cuando hay pérdida de sangre activa? Sistema nervioso central. Cuando le llega un paciente por emergencia, porque ahí es donde se conoce el clínico cuando sabe lo que tiene que hacer. Primera condición, acordarse siempre del proverbio hipocrático. Primum non nocere, primero no hacer daño. ¿No? Llega un paciente de emergencia y van a estar perdiendo sangre activa, hemorragia digestiva, porque a veces llegan así con una hematemesis que a veces es dramática y si no está acostumbrado se puede asustar. Bueno, el paciente llega en su silla de ruedas y a veces en la desesperación de querer examinar está el paciente sentado y de repente se desvanece. En nuestras manos el paciente se desvanece cerebrosamente. Paciente que llega con hemorragia activa, lo primero, ponerlo en el cúbito dorsal. Es lo primerito. ¿Ya? Y sobre todo, la cabeza en hiperextensión. Para facilitar la circulación del líquido. Sigue. Bueno, acá está la clasificación de anemias. Como habíamos dicho, hay una anemia relativa que tiene que ver mucho con la parte de la definición operacional y hay la llamada anemia absoluta, es de la que nos interesa a nosotros. La anemia relativa, pues eso se llama relativa porque está en relación a algo. ¿A qué? Mire, alteración en la reducción de volumen plasmático. Claro, si el paciente está reteniendo líquido, hay hemodilución, ¿no es cierto? No es habitualmente una enfermedad hematológica, pero es importante para un diagnóstico diferencial. Recordar, las gestantes, sobre todo las gestantes en el embarazo, no solamente hay anemia porque hay un incremento en el consumo de nutrientes, vitamina B12, ácido fólico, también hay anemia porque hay un fenómeno hemodilucional, porque la gestante comienza a retener líquido en el intravascular. Entonces, cuando yo veo hemoglobina disminuida, ¿cuánto corresponde al efecto hemodilucional? ¿Y cuánto corresponde a que no le proporcioné adecuadamente vitamina B12, ácido fólico, hierro? Entonces, es difícil saberlo. Pero si yo me imagino que tengo en cuenta de que hay un fenómeno hemodilucional por retención de líquido en el intravascular, yo pienso que si estoy con la dosis adecuada, ¿no?, de nutrientes, no hay de qué preocuparse. En cambio, acá sí en la anemia absoluta, miren, disminución de la masa globular, de la masa eritroidea, eso nos interesa, ¿no? Esa es la anemia verdadera. La clasificación, hay varios criterios, criterio morfológico, ya lo hemos hecho en la práctica, ¿no? Hay anemia macrocítica, microcítica, cuando estamos hablando del volumen corporal medio. Hay anemia hipocrómica, normocrómica, cuando estamos hablando de la hemoglobina corporal medio, ¿no es cierto? Y la combinación de ambas puede dar pues, una anemia macrocítica hipocrómica, normocítica normocrómica, microcítica hipocrómica, en fin, ya es clasificación morfológica. El criterio fisiopatológico. En el criterio fisiopatológico solamente hay 3 grandes grupos, también lo dije en la práctica, vamos a volver a insistir. El criterio fisiopatológico nos habla un gran grupo de pacientes anémicos en la cual hay falla en médula ósea. Entonces, una anemia por disminución en la producción. La fábrica no está botando los glóbulos rojos necesarios. Lo otro es por incremento de las pérdidas, ¿no? Hay hemólisis, entonces, incremento en la destrucción. El incremento en la destrucción son hemólisis. Y el último es incremento en las pérdidas, que es la hemorragia, puede ser aguda o crónica. Bien.
Acá la aclaración fisiopatológica, las anemias hipoproliferativas, medulares es incapaz de producir una respuesta apropiada al grado de anemia. El otro es aumento de la destrucción o de pérdida. Bueno, esta es una clasificación fisiopatológica. Bien, anemia por disminución en la producción. Ya, lo que les había dicho, ¿no? Tenemos un stem cell. ¿Qué tal si la falla está en ese nivel? ¿Cómo podemos saber? Puede ser que la falla no esté en el stem cell, está abajo, en las células precursoras. Entonces, de acuerdo a eso, uno puede establecer en dónde se encuentra la falla, dependiendo de en qué cuadro clínico nos encontramos. Por ejemplo, la aplasia medular, leucemia, mielodisplasias, es defecto en la proliferación y diferenciación celular del stem cell. Defecto en la proliferación y diferenciación de células progenitoras. Aplasia roja pura, claro, solamente los glóbulos rojos están tomados, pero los leucocitos están normales, la paleta está normal. Insuficiencia renal, claro, ya habíamos dicho cómo la eritropoyetina actúa sobre las unidades formadoras de colonias temprano, ¿no? Entonces, está siendo afectado las células progenitoras del glóbulo rojo. Enfermedades endocrinas, de igual manera. Defecto en la síntesis de DNA, ya estamos hablando de anemia carencial. Déficit de vitamina B12, folatos. Defecto en la síntesis de hemoglobina. Déficit de hierro, talasemia. Mecanismos múltiples o desconocidos. Enfermedades crónicas, vamos a ver por qué una enfermedad crónica hay anemia. Es importante. A veces se confunde con la anemia ferropénica, que también es importante, ser un diagnóstico diferencial. Pero vamos a ver cómo es que los famosos reactantes de fase aguda que yo les expliqué en el proceso inflamatorio, encuentra acá un campo de aplicación. ¿Por qué en las enfermedades crónicas hay anemia? Básicamente dos conceptos los mencioné, entre otras cosas más, ya que estamos recordando los reactantes de fase aguda, solamente voy a enfocarme en este tema. En las enfermedades crónicas hay un incremento en una molécula que almacena hierro, que es la ferritina. En otras palabras, retira de la circulación el hierro para almacenarla. O sea, ya ahí está disminuyendo la concentración de hierro, ¿no? Por otro lado, disminuye esa molécula que transporta hierro a los macrófagos. Disminuye. O sea, algo así como que los vehículos que tienen que llevar la carga llamada hierro a los macrófagos no existen, porque han disminuido. Hay pocos. Eso se llama la transferrina. La transferrina es un reactante de fase agudo negativo. Como negativo, disminuye su concentración en los procesos inflamatorios. Y la ferritina es un reactante de fase agudo positivo. En los procesos inflamatorios incrementa su concentración. O sea, por esas dos vías, entre otras más que la vamos a mencionar más adelante, el proceso inflamatorio crónico me conduce a una anemia. Casi similar a la anemia ferropénica, pero no es igual. Tiene su variación. Infiltración de médula ósea. Claro, si hay infiltración de médula ósea, obviamente está ocupando el espacio de las colonias formadas de glóbulos rojos. Entonces comienza a haber también ahí un mecanismo de disminución de la producción. Anemias sideroblásticas. Bueno, en este caso son trastornos congénitos, que tienen que ver con también la incorporación del hierro a los normoblastos. Siguiente. Anemias por incremento en la destrucción. Básicamente dos grupos acá, recordar. Miren, defectos intrínsecos y defectos extrínsecos. Bueno, en defectos intrínsecos sí lo entiendo. Defectos intrínsecos, o sea, propios del glóbulo rojo. Acá abajo yo no diría defectos extrínsecos, ¿no? Factores extrínsecos sí diría. Defectos intrínsecos hace mención a que los componentes del glóbulo rojo que salieron a la circulación tenían una falla. Entonces, ¿cuáles son esas fallas? También hay que sistematizar la falla. ¿Qué tiene un glóbulo rojo? Tiene su membrana, ¿no es cierto? Si tiene su membrana, si hay una falla, va a durar menos. ¿Cuánto dura un glóbulo rojo en promedio? 120 días. 120 días, ¿no es cierto? Cuando sale de circulación con falla de membrana, dura menos. Hay bolas. Ya, primera cuestión ahí. La otra, ¿qué más tiene el glóbulo rojo? Tiene hemoglobina en su interior. Si las hemoglobinas están defectuosas, también va a tener menos tiempo de vida media.
¿Por qué? Porque tenemos un órgano que viene a ser una especie de filtro, de coladera, de tamizaje. Cuando pasa el glóbulo rojo por ahí, detecta algo extraño, que es una hemoglobina que no parece ser normal. ¿Qué hace el macrófago? Lo destruye. ¿No? Entonces ya va a otra falla. O sea, no solamente hay falla de membrana, también falla de la hemoglobina. La tercera falla es el mecanismo enzimático. El glóbulo rojo no tiene núcleo. ¿Cómo dura 120 días? Gracias a que hay un sistema enzimático. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? La piruvato quinasa son enzimas, la más importante de todas, que mantienen esos 120 días de duración del glóbulo rojo. Pero si hay falla enzimática, va a durar menos también, ¿no es cierto? Entonces solamente tenemos tres mecanismos ahí: falla de membrana, falla de enzimas y falla de la globina. Acá, por ejemplo, enfermedades de células falciformes, esa es una, ¿no? La famosa hemoglobinopatía S, ¿no? O drepanocito. ¿Quiénes han hecho el conversatorio? El grupo 3, 4, 5 y ahora el 1 está haciendo. No, perdón, el 6 está haciendo ahorita. Va a ser hoy día. Ahí había un caso clínico, ¿sí? El primer caso. Sí, de una drepanocitemia, drepanocitosis. Bien, pero no es la única. Hay varias alteraciones de las hemoglobinopatías. No solamente hay hemoglobinopatía S, hay hemoglobinopatía A, C, E, O. Hay la hemoglobina barra, en fin, una serie de alteraciones de las hemoglobinas. Pero no solamente las hemoglobinas, ¿no? También hay alteraciones en las globinas, ¿no? Ya de tipo cuantitativo. Normalmente se debe producir la misma cantidad de alfa-globinas, debe también producirse la misma cantidad de beta-globinas. Si hay un desbalance entre ambas, comienza a aparecer la talasemia. O sea, un grupo de hemoglobinas les falta, o no ha completado su unión con alguna cadena de la globina, sea alfa o beta-globina. Bien, hasta acá defectos intrínsecos. Falla de membrana, ferocitosis, acantocitosis. ¿No? Lo que sucede es que en el glóbulo rojo tiene una estructura de proteínas que le da esa forma característica de ser una célula bicóncava. ¿Gracias a qué? A unas proteínas llamadas espectrina, anquirina, la banda 3. Basta con que por un defecto congénito no estén bien ensambladas en la estructura de proteínas para que cambie de forma. Y adoptan pues formas esféricas, estamos en la esferosis hereditaria, o una forma elíptica, ¿no? Ahora, imagínense, les dije que pasen por ese sistema de criba que hay en el vaso, ¿no? Para que pasen, normalmente un glóbulo rojo tiene una micra, más o menos 7 micras de diámetro, pero es bicóncava, entonces le permite contorsionarse, ¿no? Y pasar esos orificios que hay entre los senos venosos que hay en el vaso por 3 micras, y lo pasa. Pero ¿qué pasa cuando es un glóbulo rojo? Esférico. No puede contorsionarse, le falta cintura, ¿no? Entonces queda atrapado. Queda atrapado y viene el macrófago, lo destruye. En los eritrocitos de igual manera, ¿no? Bien, entonces, defecto de membrana. Sigamos en los factores extrínsecos. Los factores intrínsecos, aquí sucede lo siguiente: el glóbulo rojo es normal, pero se encuentra con un medio adverso. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando comienzan a haber depósitos de inmunocomplejo circulante a lo largo del endotelio, o depósitos de fibrina? Yo siempre hago la comparación. El endotelio es como si fuera una loseta, ¿no?, pulida, ¿no?, resbaladiza. Entonces los glóbulos rojos circulan, los leucocitos circulan, las plaquetas circulan, no hay ningún problema. Pero en cambio, cuando hay depósitos de inmunocomplejo circulante, cuando hay depósitos de fibrina, ya no es esa superficie pulida, lisa, ¿no?, sino es una superficie que, digamos, como si fuera concreto, ¿no? A ver, resbales de ahí y a ver cómo se lesiona. Igualito, los glóbulos rojos chocan con esa superficie irregular y se destruye. Pero no solamente eso, la circulación de los elementos informes a través de los vasos
sigue un flujo, la misma característica del flujo laminar. ¿Cómo es el flujo laminar? O sea, son capas concéntricas, ¿no? Todas en paralelo, y cuando hay bifurcaciones se vuelve turbulento. Pero una vez que toma su dirección, nuevamente se vuelve un flujo laminar. Pero ¿qué pasa si comienzan a aparecer también, aparte de estas bifurcaciones, depósitos de fluidina o algunos productos circulantes o alguna sustancia adherida al endotelio? Sigue el flujo turbulento. O sea, incrementa el riesgo de lesiones celulares. ¿Ya? Entonces comienza a haber liberación de deshidratación láctica, sustancias trocoagulantes, grupos se parten dos. Eso se puede detectar también con lámina periférica. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahí están unos ejemplos. Microangiopatías. Es eso, precisamente lo que he leído. Prótesis. Miren, generalmente en las prótesis valvulares, la textura, digamos, de la prótesis es distinta a la de una superficie cubierta por el endotelio. Es distinto. Entonces, el ejemplo típico, en el cabello de la aorta, cuando sale inyectado flujo sanguíneo, choca con una superficie que le puede producir daño celular. La hemoglobina de la marcha, bueno, nosotros pues, caminando, imagínense kilómetros y kilómetros, y el pie está soportando el peso y continuamente está aplastando vasos, por lo tanto hay lesión. Ya, defectos químicos, venenos, hemólisis por drogas. El ejemplo típico, el veneno de la araña casera. ¿Cuál es el nombre científico de la araña casera? La Latroectus macta. Cuando tengan, los oceles la ETA. La Latroectus macta es la vida negra. Los oceles la ETA. Les hago recordar esto porque cuando encuentren con un paciente haciendo hemólisis por veneno de araña casera, no ponga pez, mordedura de araña, diagnóstico pico de araña, el nombre correcto es Loxocelid. Bien, infecciones. A ver, malaria, Clostridium, las septicemias también, ojo, pueden llevar a hemólisis. ¿Qué otra, aparte de la malaria? En el promedio. Bacterias, dengue no es. O sea, infecciones que entren al glóbulo rojo. Productores de streptolicina. Productores de streptolicina. Productores de streptolicina. ¿Qué patógenos pueden ingresar al glóbulo rojo? Aparte de la malaria. La enfermedad de Carrión, la bartonellosis. Recordar, un paciente se murió hace 4 años en Chosica, a pesar de que tenía toda la clínica, ictericia, hemólisis, antecedente de fiebre y familiares con las verrugas del pie. Entonces, se fue el paciente. Son enfermedades emergentes, por si acaso, que se pensaba que ya estaban controladas, pero están apareciendo. Bien. Anticuerpos. De tipo autoinmune o no inmune, es cuando ya es cuando es extraño al inmune, cuando es propio, autoinmune. Droga, ¿no? La penicilina, cefalosporina, quinidina, en fin, una serie de fármacos que actúan también sobre la superficie del glóbulo rojo, ¿no? Un primer fenómeno es el fenómeno apteno. El fármaco per se no tiene esas propiedades digamos inmunogénicas, pero cuando se une con una porción de la proteína del glóbulo rojo, ese complejo sí estimula la formación de anticuerpos contra ese complejo, ¿no? Otras drogas cambian la estructura de la membrana del glóbulo rojo y expone proteínas que normalmente están, como dice, cubiertas, escondidas, las exponen y aparecen como si fueran proteínas extrañas. Entonces comienzan a producir también anticuerpos. Bien, a ver, hiperreactividad monocito macrófago.
en el hiperesplenismo. Miren, el glóbulo rojo habíamos dicho que inicialmente fue concebido para transporte de oxígeno, pero conforme va evolucionando, también se le dan otras actividades. Una de las actividades es la de acarreo, ¿no?, de todos los anticuerpos que se formaron, producto de la respuesta inmunológica de nuestro organismo normal. Nosotros estamos atacados por tal cantidad de patógenos que nuestro sistema inmune va formando anticuerpos, de tal manera que permite identificarlos y neutralizarlos o destruirlos, ¿no? Bien, pero quedan en el plasma un excedente de anticuerpos. Hay que eliminarlos, hay que retirarlos de circulación, ¿no? Ya hemos visto cómo, a propósito, la reacción de hipersensibilidad tipo 3, ¿no? Los que son de pequeña cantidad, de pequeño tamaño, perdón, que son anticuerpos, salen eliminados por flujo renal. Los que son de gran tamaño los identifican los macrófagos y también los eliminan, ¿no? Pero los glóbulos rojos también se encargan de un grupo y comienzan a adherirse los anticuerpos, de tal manera que cuando pasan por el vaso simplemente lo que hace es retirar esos anticuerpos que estaba el glóbulo rojo llevando, como que le limpia la superficie y sale nuevamente a la circulación. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hiperesplenismo? Hay una hiperreactividad de este sistema mononuclear fagocítico. Entonces, en un intento de nuevamente hacer una limpieza de esa superficie del glóbulo rojo, estos monocitos o macrófagos hiperreactivos se llega a una buena porción de membrana del glóbulo rojo. Las consecuencias, entonces, hay una hemólisis, ¿no? Entonces, estos son las anemias por aumento en la destrucción. Por último tenemos de la pérdida, ¿no? Es hemorragia aguda o crónica, ¿no? Siguiente. Bien. Acá en relación a la clasificación de las anemias desde el punto de vista morfológico. Miren, aquí es importante recordar algunos valores, ¿no?, de la constante corpuscular. El glóbulo rojo normalmente tiene entre 85 a 95 femtolitros, 85 femtolitros, ¿ya? Todo lo que está por debajo de 85 femtolitros se califica como microcito. Y si predomina y paciente está anémico, anemia microcito. Lo que está por encima de 95 femtolitros, macrocitos. Si el paciente está anémico, anemia macrocítica. Pero aquí hay que hacer una precisión. Observe, cuando pasó los 115 femtolitros, es una anemia megaloblástica. Ya eso sí es patognomónico de un déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Tampoco hay que olvidarse. Le digo nuevamente, a veces uno, bueno, hay un dicho también en uno cuenta siempre en una entrevista que le hicieron. Le decía, hay cosas que de puro sabido uno solito, que no sucede eso. Le digo esto porque cuando uno hace un reporte, por ejemplo, de lámina periférica y pone, ¿no?, anemia megaloblástica, porque tiene más de 115 femtolitros, y el laboratorio donde tienen los clínicos y también como que se exasperan, porque dicen, ¿cómo es posible que diga anemia megaloblástica? Que ¿por qué dicen? Bueno, la definición es esta, ¿no? Pero no solamente la definición. Uno va a la clínica y está el paciente. El paciente, ¿cuántos años tiene? 70 años. Trastorno neurológico. No ve la lengua cerebral. No, el paciente definitivamente está haciendo una anemia por vitamina B12. Si es ácido fólico, la anemia perniciosa. Y a veces los clínicos también insisten más, entonces hay que hacerle un dosaje de vitamina B12 y ácido fólico. Le digo, el laboratorio no le da un prueba reactivo. Haga usted la prueba terapéutica y el paciente, si reacciona, ahí está el diagnóstico. Y repito, la respuesta es espectacular. Uno con 2 días de tratamiento y el paciente comienza, por lo menos neurológicamente, comienza digamos, a recuperarse. Y la megaloblastosis progresivamente. Es un parámetro que nos sirve a nosotros, el volumen corpuscular medio, cómo progresivamente se va sacando la normalidad. Bien, ¿dónde podemos también encontrar anemias macrocíticas? Enfermedades hepáticas, alcoholismo, hipotiroidismo, ¿no? Esto está relacionado con el metabolismo del colesterol. El colesterol, cuando no se metaboliza, se comienza a incorporar a la membrana del glóbulo rojo. El glóbulo rojo incrementa de volumen.
Bueno, las anemias normocíticas normocrómicas están relacionadas con anemias aplásicas, anemias hemolíticas, en donde todavía no hay una gran reticulocitosis, ¿no? Y las primeras etapas de cualquier otra anemia. Bien, siguiente. Miren, en este punto ya quiero mencionarles rápidamente cuál es el protocolo para el manejo del paciente anémico. Una vez que ustedes tienen el hemograma, donde encuentran que hay disminución de hemoglobina, hematocritos, glóbulos rojos, y en la clínica también del paciente, ¿no? De lo que se trata es llegar al diagnóstico. Yo ya tengo el síndrome paciente anémico, pero usted ocasionó. Entonces, yo tengo que seguir un protocolo. El primer protocolo que yo debo hacer es pedir un estudio de lámina periférica, frotis de lámina periférica. Si el hemograma me da estudios cuantitativos, números, el frotis lámina periférica me va a dar el estudio cualitativo. ¿Cuáles son las formas que tiene ese glóbulo rojo? O de repente está normal también. ¿Tiene inclusiones intraglobulares? ¿No? ¿Hay hipocromía? ¿Hay anisocitosis? ¿Hay formas anormales de glóbulos rojos? Entonces, esos son estudios cualitativos. Y aquí tengo, por ejemplo, anisocitosis, diferencia de tamaño. Poiquilocitosis, diferencia de formas. Por ejemplo, cuando yo encuentro un glóbulo rojo fragmentado, a veces uno mira, el laboratorio mira y dice que hay una forma de como un casco, un glóbulo rojo partido por la mitad. Entonces, ¿qué sospecho? Una anemia microhepática. ¿No? Esferocitos, ya les mencioné, el glóbulo rojo normalmente es bicóncavo, ¿no es cierto? Como es bicóncavo, tiene un halo central pálido. Pero cuando todo está teñido, ¿qué significa? Que es una esfera. Entonces estamos ante un caso de esferocitosis. Target cells, ese es idioma inglés. También se le llama células en tiro blanco. ¿Ya? O dianocitos, hablamos, vamos haciendo mención a la literatura griega, la diosa Diana, que era la diosa de la casa, con unas flechas que la representaban. Los mexicanos son más nacionalistas. Ellos dicen glóbulos rojos en forma de sombrero mexicano. Dicen que ahí tienen un plumón. No, está bien. Ya, miren. El target cell, célula en tiro blanco. Uno observa de esta manera, ¿no? Parece que fuera un tiro blanco. Ya. Pero si hacemos un corte sagital y lo vemos de perfil, más o menos se ve así. ¿No? Se ve como un sombrero mexicano, por que tiene. Aquí está acumulada la hemoglobina, acá está transparente, entonces tiene esta imagen. Esto se ve en hasta las semias. Bien, células en lágrima, o también le llaman espejo de Venus, siempre mencionando la literatura griega, ¿no? Si decimos en lágrima, es así. Si decimos espejo de Venus, es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué significa? Que ha habido tal presión dentro de la médula ósea que el glóbulo rojo ha salido en medio de esos espacios intercelulares, ha salido a presión, ¿no? Y como que lo hubieran estado jalando por este lado, pero ha salido. ¿Eso qué indica? Infiltración en médula ósea. ¿Ya? Bueno, acantocito, trepanocito ya hemos visto, ¿no? Una hemoglobinopatía S. Acantocito, finalmente esto está debido a una alta concentración de urea, muy relacionado. Ya, hipocromía, disminución de hemoglobina. Miren, normalmente un tercio del glóbulo rojo debe ser pálido. ¿Ya? Cuando está por encima de ese tercio, a esto le llamamos hipocromía. Anisocromía, diferencia en coloración de glóbulos rojos. Unos están pálidos, otros están con una cantidad de hemoglobina. Hay doble población, de repente el paciente suele confundido. Eritroblastos. Miren, en el niño máximo puedo encontrar yo, también se llaman normoblastos, hasta 200 normoblastos en el recién nacido, de 28 días. Cuando tenga un mes, 2 meses, 3 meses, a partir de ahí ya no puedo encontrar ya normoblastos. Si tiene normoblastos,
está enviando elementos jóvenes. Entonces hay una gran hemólisis que le conduce a enviar elementos jóvenes que ya están nucleados, ya no son entre retículos, sino glóbulos rojos nucleados. Esto se ve en la pacientes con hemólisis perinatal, ¿no? O la hemólisis del recién nacido, le dicen, no del recién nacido porque en el momento que está gestando hay ahí una incompatibilidad feto-madre, ¿no? Y por lo tanto está destruyendo glóbulos rojos. Cuando el niño nace, ya no tiene ya la placenta que le transporta el oxígeno, él tiene que fumar sus propios medios. Entonces su médula está siendo estimulada de tal manera que manda hasta elementos jóvenes. En el adulto de hablar, pero ya no podemos ver eso, nos está indicando más bien un fenómeno de infiltración de médula ósea. Neutrófilos hipersegmentados. Miren, normalmente los neutrófilos, ya en el adulto, pueden tener 4 lóbulos, 5 lóbulos, pero 6 lóbulos escasos. Cuando predomina glóbulo rojo de 6 lóbulos, a eso se llaman neutrófilos hipersegmentados, propio del déficit de vitamina B12, que también le llaman deviación derecha. Cuando dice deviación derecha es neutrófilos hipersegmentados, a diferencia de la deviación izquierda, en la cual hay elementos jóvenes. Cuerpo de Hobel-Yol. Ya, esos son inclusiones intraglobulares. Ya estos elementos del cuerpo de Hobel-Yol son rezagos de un anterior estado del glóbulo rojo cuando tenía su núcleo, tenía su uso acromático que le permitía ir a la mitosis. Entonces, cuando quedan esos rezagos, son cuerpos de Hobel-Yol. ¿En dónde podemos ver? Si habíamos dicho que el vaso se encarga de retirar todo eso anormal que hay dentro del glóbulo rojo, si el paciente no tiene vaso, astrenia, ha sido operado, vamos a encontrar eso, esas inclusiones. ¿Cómo lo vemos? Acá está el glóbulo rojo y vemos ahí con unos puntitos negros. O sea, el laboratorio comienza a mirar ahí unos puntitos negros. Es sospechar que el paciente se ha operado del vaso, la instituyó al vaso. Punteado basófilo, patognomónico de intoxicación por plomo. Distribución en pila de monedas o bloc. Mieloma, crío, aglutinina. Miren, lo que pasa es lo siguiente. Normalmente cuando hace un extendido en lámina de laboratorio, uno observa que los glóbulos rojos, sobre todo en la parte de la llamada cola, los glóbulos están separados, ¿no? Casi de 20 juntos por ahí, ¿no? Uno con otro superpuesto. Pero en estos casos, cuando hay mieloma o crío, aglutinina, los glóbulos rojos se aglutinan y parece como si fueran ahí pilas de moneda, están ahí dispersos, ¿no? O también otros hacen otra referencia, ya el tipo más religioso, y se parece un rosario, o sea, están así distribuidos en varias ramas, como si fueran. Ya, entonces, distribución en pila de moneda o bloc, piensen inmediatamente en mieloma. ¿Qué pasó? Acá en mieloma o presencia de glóbulos son anticuerpos que están en demasiada concentración en el plasma y como tal están uniendo a los glóbulos rojos. Un brazo agarra uno y el otro brazo agarra otro, los une y se comienzan a formar entonces las famosas pilas de monedas. Siguiente. Ya, anemia por déficit de hierro. Miren, la anemia por déficit de hierro, en primer lugar, hay que considerar lo siguiente. Gran parte de los del hierro que ingresa a nuestro organismo es alrededor de 1 miligramo. Eliminamos también 1 miligramo en las uñas, en el pelo que se cae, ¿no? La piel son transportadas por la transferrina, pero o sea, en gran parte va hacia la médula eritroblástica. ¿Quién se encarga de eso? Los macrófagos. Y el resto va, todo eso va a incorporarse al glóbulo rojo. Otra parte mínima va al hepatocito, en fin, a otros parénquimos que también lo necesitan, ¿no? Músculos. Pero es importante recordar ese esquema, que gran parte, gracias a esta molécula transferrina, lo transporta hacia los macrófagos. En el tubo intestinal también está la transferrina y ahí agarra y ingresa el hierro a la transferrina para llevarse el bloque.
al macrófago para que lo entregue al normoblasto. Siguiente. Ya, este es lo mismo lo que les he mencionado, pero este es ya con más objetividad. Sigamos. Miren, causa de deficiencia de hierro, solamente dos grupos, nada más. Pensar. Cuando hay incremento de requerimiento, ¿qué condición clínica nos puede llevar a un incremento de requerimiento? La mamá tiene su reserva de hierro, pero de repente incrementaron los requerimientos. Necesita más. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando hay pérdida de sangre. ¿Por dónde podemos perder sangre? Hemorragia gastrointestinal, genitourinario, respiratorio, pacientes que no dan sangre, ¿no? Ellos requieren, hay un incremento de requerimiento. Si no lo suplen, por algún motivo, va a haber anemia, ¿no? Una anemia de tipo ferropenia. En la etapa de crecimiento también se requiere mayor cantidad de hierro. En la gestante y en la lactancia también requieren más hierro. Entonces, estas son las condiciones que conducen al incremento de requerimientos. Si no hay entonces un mecanismo de incorporación de más hierro, el paciente ya está anémico. Disminución del aporte. Cuando hay disminución del aporte, ¿qué significa? Que el paciente no está absorbiendo el hierro. Puede en el alimento estar el hierro contenido, pero no lo absorbe. Entonces hay disminución en el aporte. O de repente comen alimentos que no tienen hierro, ¿no? Entonces una dieta pobre de hierro. Disminución de la absorción, síndrome de mala absorción, y trastorno de cirugía gástrica. Muchos pacientes hacen recesión de superficies, sobre todo de la absorción del hierro. Ahí es donde comienza a haber problemas de disminución de aporte y déficit de hierro. Bien. Miren, este es un cuadro que es importante también recordarlo, porque son un conjunto de análisis que tenemos que hacer para definir si estamos en qué fase del déficit de hierro. O sea, desde el punto de vista clínico ya hemos definido que el paciente tiene un déficit de hierro. Hemos hecho una buena historia clínica, una buena análisis, pero ahora me falta saber en qué fase está. Entonces este cuadro me ayuda. Primero, tengo que valorar los depósitos de hierro. Tengo que valorar la concentración de transferrina, pero la vía indirecta es una vía en la cual la prueba que mide la concentración de transferrina por una forma indirecta es la capacidad de fijación del hierro, ¿no? Así se llama, ¿no? Después tengo la ferritina plasmática, lo que les mencioné, la que almacena hierro, ferritina plasmática, ¿cuánto hay? Receptor de transferrina, bueno, este es otro procedimiento ya mucho más sofisticado, podemos obviarlo. ¿Cuánto hay de hierro plasmático concentrado en el plasma circulando, ¿no? Y el porcentaje de saturación de transferrina. Estas son pruebas bioquímicas. Por otro lado, hay una prueba de estudio de médula ósea, con porcentajes sideroblastos, ¿no? La protoporfirina eritrocitaria libre es otro indicador, y el estudio del glóbulo rojo. Entonces acá miren los valores cómo están. La primera columna dice valores normales. Ya. Los depósitos de hierro entre 2 a 3 cruces. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, desde el punto de vista clínico no lo podemos saber por la calidad de las uñas, el pelo, ¿no? Podemos tener una idea más o menos, ¿no? Si se desprende fácilmente, el paciente tiene poco hierro. No, pero capacidad de fijación de hierro total. Miren, los valores están en 330 microgramos por decilitro, más o menos 30. La ferritina plasmática, 100 microgramos por litro, más o menos 60. Eso es lo normal, ¿no? El receptor es bueno, esto podemos obviarlo porque es una prueba mucho más sofisticada. Pero hierro plasmático, 115 microgramos por decilitro, más o menos 50. Porcentaje de saturación. El porcentaje de saturación lo que hace es medir el hierro plasmático versus la capacidad de fijación de hierro total. Y eso me da la saturación de transferrina, ¿no? El porcentaje de sideroblasto también, esto es un estudio de aspirado de médula ósea, y lo puedo poner en caso de que todavía no quedan muy claros los datos que tengo arriba. Bueno, la protoporfirina eritrocitaria libre, el valor 30. Glóbulos rojos, bueno, obviamente en un paciente normal tiene que haber un glóbulo normal. Ahora vienen ya aquí las alteraciones. En una primera fase, miren, en una primera fase,
si hay déficit de hierro, ¿cómo cree que reacciona el organismo? Saca hierro de los almacenes, del depósito. Por lo tanto, la ferritina comienza a disminuir. Mire, de 100 a 925. ¿Ya? ¿Qué más? El hierro plasmático. También, si el hierro plasmático está ahí paseándose en el plasma, no cumple una función, se le llama. Ven para acá porque necesito. Entonces también disminuye. ¿No? Capacidad de fijación de hierro total. Le había dicho que la transferrina transporta hierro. Si la transferrina transporta hierro, entonces yo necesito más transferrina. ¿Cómo reacciona el organismo? Sintetizando más transferrina. Entonces se incrementa. ¿Te das cuenta? O sea, analizan la lógica y eso es lo que le va a decir cómo van a encontrar en la primera fase. Sideroblasto todavía no hay alteración en los sideroblastos. El índice de saturación de transferina, miren, ¿no? Comienza a disminuir. Claro, si le han quitado el hierro plasmático, que ha disminuido, el tratamiento disminuye. La protoporfirina libre todavía se encuentra también normal. El globo rojo todavía sigue siendo normal. En la primera fase, la llamada depresión de depósito, en la primera fase, esto puede ser por un examen. Este es el perfil de hierro en la primera fase. En la segunda fase, eritropoiesis deficitaria en hierro. O sea, el glóbulo rojo no se detiene, sigue habiendo eritropoiesis, pero deficitaria en hierro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo están los depósitos de hierro? Cero. La capacidad de fijación de hierro total está aumentando, sigue aumentando. Necesito más hierro, fabrique más transferrina, aumenta. Ferritina, siguen agarrando los almacenes y sacan el hierro que tienen los almacenes. Ferritina disminuye. ¿No? El receptor también acá está aumentando ese receptor. Hierro plasmático, miren, sigue disminuyendo, está en menos de 60 microgramos por decilitro. ¿No? O sea, vamos a encontrar menos hierro en el plasma, porque hay que darle uso a este hierro. Saturación de transferrina, no a 15. Sideroblasto ya comienza a sentirse ya. En medulócido uno va a encontrar hasta 10% de sideroblasto. Protoporfirina libre se incrementa la molécula de protoporfirina libre. El glóbulo rojo todavía sigue siendo normal, miren, en la segunda fase, en la fase de eritropoiesis ferropénica. La tercera fase ya es la fase de anemia, es la última. Transferrina muy elevada, miren, la ferritina sigue disminuyendo, menor de 10. Hierro plasmático, menor a 40 microgramos por decilitro. Saturación, menor de 10, sigue disminuyendo. Sideroblastos siguen disminuyendo, ¿no? Protoporfirina libre, aumenta más todavía. Pero ya acá encontramos la anemia microcítica hipocrómica. Entonces, estas son las tres fases que nos permiten definir, ¿no?, en dónde se encuentra el paciente con su déficit de hierro. Si yo empiezo a suministrar hierro al paciente, mi evaluación va a ser la misma, pero la película es al revés. Eso es lo que espero yo. Siguiente. Doctor, disculpe, la doctora está llamando. ¿Podemos hablar con nuestro grupo o con el ¿Con quién? ¿Con quién? Con la doctora Hernández, tienen conversatorio. Más alguno de lo que está presente. ¿Qué con lo toca ahí? No, con la doctora Hernández. Ah, ya. Sí, sí, sí. Juan Manuel, que el grupo 1 pase. Justamente acabaron hace 15 minutos. Diles que pasen los que están ahí. Ya, bueno, aquí llegamos al punto que les mencioné. Adelante, pasen. Pasen, los que están presentes, saben que les acompañan, pasen. Ya, bien. ¿Por qué en las enfermedades crónicas hay anemia? Y que se asemeja a la anemia ferropénica. Mire, pero no es una anemia leve, moderada, muy frecuente, que acompaña enfermedades infecciosas, inflamatorias, tumorales, ¿no? Al comienzo empieza como normocrómica, igual que el déficit de hierro, pero termina en microcítica hipocrómica. ¿Por qué se caracterizan? Miren,
hay un leve acortamiento en sobrevivencia del glóbulo rojo. Hay alteración en el metabolismo del hierro. Esto es lo que precisamente se presta a una especie de duda en dónde estoy, qué tipo de paciente es este. ¿No? Y por último, respuesta eritropoyética compensadora disminuida. Esto también, recordar, mucho tiene que ver con algunas interleuquinas, ¿no? Que no favorecen la reproducción del proceso de diferenciación de los glóbulos rojos. Bien, sígueme. Acá, por ejemplo, acortamiento del 20-30% de sobrevida del glóbulo rojo. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué se acorta el tiempo de vida del glóbulo rojo? Si estamos en un proceso inflamatorio, el sistema mononuclear fagocítico está hiperreactivo. Y si está hiperreactivo, habíamos dicho que un intento de los macrófagos o monocitos de retirar los anticuerpos adheridos al glóbulo rojo también agarra y se lleva buenas porciones de la superficie, ¿no? Y por lo tanto produce una hemólisis. Bien, dice defecto en la reutilización del hierro. Aquí sucede lo siguiente: ya les mencioné que la ferritina, reactante fase 2 positivo, se incrementa, ¿no es cierto? También les mencioné que la transferrina, reactante fase 2 negativo, disminuye. Adelante, adelante. A ver, me he echado andado. Bueno, entonces, incrementa la ferritina, disminuye la transferrina. Por esas dos vías se retira hierro de la circulación. El individuo ha absorbido bien su hierro, tiene su hierro ahí, pero no lo usa para llevarlo a los macrófagos, perdón, a los glóbulos rojos. Lo usa para ponerlo pues, de repente en el hígado, en el músculo, en el sistema muscular, ¿no? Lo almacena, ¿no? Pero al mismo tiempo, miren, los neutrófilos y los macrófagos secretan una sustancia llamada lactoferrina. Esa lactoferrina tiene una cualidad: compite con la transferrina por su afinidad por el hierro. ¿Ya? Entonces, la transferrina, la poca transferrina que queda, los sobrevivientes están llevando su hierro y se encuentran con la lactoferrina en el camino. ¿Qué hace la lactoferrina? Se lo quita también, ¿no? Entonces, menos hierro. ¿Se dan cuenta cómo va disminuyendo la concentración de hierro que al final va a llegar a los glóbulos rojos? ¿No? Y esta lactoferrina, por si acaso, no tiene esa cualidad de unirse a los receptores de los macrófagos, ¿no? Entonces, también es un hierro que se pierde. Bien, ese es el otro mecanismo. El último mecanismo, siguiente. El último mecanismo dice que hay una respuesta eritropoyética compensada disminuida. Hay una teoría que sustenta que la interleuquina 1, el factor de tumoral alfa, interfiere en la producción de eritropoyetina, ¿no? 2. Hay una resistencia eritroblástica a la acción de la eritropoyetina por acción de la interleuquina 1 y el factor de tumoral. Esto sí se hace experimentalmente. 1. Acción de esta molécula. Si ustedes se acuerdan bien, son mediadores de la respuesta inflamatoria, ¿no? Interfieren en la producción de eritropoyetina a nivel renal, pero a nivel de médula ósea, ¿no? Inducen y suponen la formación de colonias de glóbulos rojos. Entonces, por esos mecanismos es que, repito, llegamos a la anemia microcíclica hipocrómica. No es que el paciente no absorba hierro, no, sino que se le está redistribuyendo hacia otras células, hacia otros tejidos. ¿Entienden? Ya. Otra vez, este es otro cuadrito. Y en el anterior cuadrito les había dicho cómo evoluciona la anemia por déficit de hierro en 3 fases, ¿no? La depresión de depósito, la eritropoiesis deficitaria de hierro y finalmente la anemia microcíclica hipocrómica. Aquí vamos a ver un diagnóstico diferencial. Acá termina la anemia por déficit de hierro con estos valores, ¿no es cierto? Ya les expliqué por qué. Acá es distinto. Enfermedad crónica. Aquí básicamente todo se entiende cuando
Ustedes dicen, ah, ya, es una enfermedad crónica, entonces es un proceso inflamatorio. Y si es un proceso inflamatorio, los restantes de fase agudo positivos incrementan, los restantes de fase negativo disminuyen. La ferritina es retrante de fase positivo, entonces está aumentando. Ferritina plasmática está aumentando. En cambio, los restantes de fase negativos son negativos y la transferrina es un retante de fase negativo, por lo tanto está disminuido. Transferrina disminuida, de 330 a 200. ¿No es cierto? Después todo lo demás sigue la misma secuencia. ¿Ya? El hierro plasmático obviamente también está disminuido, pero no tanto. ¿Y por qué está disminuido? No es que esté yéndose a los glóbulos rojos normoblastos, está yéndose a hígado y músculos. ¿Por medio de qué? De la ferritina. ¿Ya? La están secuestrando al hierro plasmático. La índice de saturación de 15 a 20, ligeramente disminuido. Sideroblasto de 10 a 20% también disminuido. Protoporfirina eritrocitaria, aumentado. Es un intento de nuestro organismo, en vista de que no se está formando glóbulos rojos, produce ese precursor del núcleo N, la protoporfirina. Y al final termina igual. Anemia microcítica hipocrónica. También recordarla. Para el diagnóstico frente a hacer un examen. Diagnóstico diferencial. Siguiente. Ya, estas son la anemia megaloblástica. La alteración desde el punto de vista bioquímico. ¿Cuál es el defecto fundamental? Alteraciones en la síntesis de DNA. Si ustedes se acuerdan, ¿cómo es el ciclo celular? Hay una fase G0, hay una fase G1, hay una fase de síntesis, ¿no? Preparatoria para entrar en mitosis. ¿No es cierto? Bien, aquí en este caso, como no llega la vitamina B12 y ácido fólico, la fase de síntesis se incrementa, se alarga, dando tiempo a que llegue la vitamina B12 y ácido fólico para formar el ADN. Entonces, esta es digamos, la clave para entender las alteraciones que van a suceder. Entonces la relación RNA-DNA va a aumentar. La división celular se retrasa, ¿no? ¿Por qué? Porque en la fase S del ciclo celular intenta seguir formando DNA, pero no llega el ácido fólico ni la vitamina B12. Entonces hay una eritropoiesis inefectiva. En este caso, los glóbulos, por si acaso, están defectuosos, ¿no? También hay hemólisis en estos casos, ¿no? El déficit de vitamina B12 también produce glóbulos rojos defectuosos y por lo tanto hay hemólisis. O sea, no descartemos también esa parte, ¿no? Desde el punto de vista morfológico, ¿qué encontramos? Asincronía en la modulación núcleo-citoplasma, ¿no? Son células de gran tamaño, ¿no? Y son de gran tamaño porque no se han dividido muy seguido, ¿no? Hay una condensación del núcleo, se ve un núcleo hipnótico bien intenso de la coloración. Actúa sobre todas las otras células, también sobre los leucocitos, también sobre los megacariocitos. En los leucocitos que encontramos, granulocitos gigantes. Y los neutrófilos hipersegmentados. La médula ósea hipercelular. Siguiente. Ya, bueno, este es solamente para mencionar cuáles son las causas de las anemias por déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Ya son las 6 de la tarde, me demora mucho, pero... ¿Y ahora? Siguiente. Bueno, esta es la clasificación de hipótesis, ya la hemos visto anteriormente, ¿no? Hereditarias, lo que hablamos, defectos intrínsecos y adquiridos, ¿no? Factores externos que van a producir las hemólisis. Las hemólisis intravasculares y extravasculares sí toman mucha importancia acá, ¿eh? Cuando hay hemólisis intravascular es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque comienza a haber hemoglobina libre. Como hay hemoglobina libre, eso se puede cristalizar. Puede ocasionar taponamiento renal. ¿Por qué? Porque en el nivel de glomérulo, ustedes saben que es un enmarañado de capilares, ¿no? Y va a dificultar entonces el flujo
sanguíneo a nivel glomerular. Entonces, más peligroso es la hemólisis intravascular. Hay que actuar inmediatamente. La hemólisis extravascular va a suceder en el hígado, en el vaso. También hay que tomar en cuenta, sobre todo el origen, que otras no. Pero dentro de la severidad es menos severo. Hemólisis extravascular. Bien. Habíamos dicho que el frutilámina periférica era entonces el paso siguiente después de un hemograma, ¿cierto? ¿Es suficiente eso? No. Después de esto viene el recuento de el recuento de electrolitos está normal en un paciente anémico, es normal. ¿Por qué? Porque se espera que haya incremento de eritropoiesis, ¿cierto? Entonces, si el recuento de reticulito está normal o está incluso disminuido, hay que sospechar una anemia de origen central. La intervención no está respondiendo a la eritropoiesis. Bien. De los estudios bioquímicos para paciente anémico de hemolisis. Primero, autoglobina. La autoglobina la hemos conocido como un reactante fase agudo positivo, ¿no es cierto? Pero también es una proteína que se une a la hemoglobina libre y la neutraliza. Entonces, la autoglobina, si está disminuida, ha habido una hemólisis. Porque la autoglobina ha sido empleada para unirlo a la hemoglobina libre. Lo que pasa es que la hemoglobina libre tiene una actividad peroxidante. ¿Ya? Y si se une a las células, a la superficie de la membrana celular, la va a destruir. Entonces la autoglobina se une a la hemoglobina para neutralizar y por lo tanto disminuye ese efecto peroxidante en la hemoglobina. ¿Qué más? Deshidrogenasa láctica. Los glóbulos rojos al romperse liberan esa enzima llamada deshidrogenasa láctica. ¿Qué otra cosa? A ver, miren los estudios bioquímicos, todo eso es lo que ustedes deben pedir, ¿no? Dosaje de bilirrubina, ¿no? En este caso por hemólisis es la bilirrubina indirecta y indirecta, la bilirrubina aumentada. Puede ser pregunta de examen también. ¿Qué más? ¿Qué otro estudio bioquímico nos interesaría acá? Yo creo que es suficiente. Después, si estamos sospechando una hemólisis de tipo inmunogénico, el test de Kuhn nos ayuda. Sobre todo un test de Kuhn directo, para recién nacido, para que se haya sido sensibilizado por algún anticuerpo. Ya tenemos test de Kuhn, bioquímico, hematológico, ya. Ahora vienen otras pruebas especiales. Si a pesar de todo esto todavía no tenemos claridad en cuanto al diagnóstico, hay otras pruebas especiales que nos van a ayudar. Bueno, para el caso de ferocitosis hereditaria, hay una prueba en la cual yo mido la fragilidad del glóbulo rojo frente a una sustancia hipotónica. Entonces, la llamada fragilidad osmótica eritrocitaria ayuda para el caso de ferocitosis hereditaria. Es patognomónico esta prueba. Después, a ver, tenemos el test de Hahn. El test de Hahn es patognomónico para la hemoglobinuria paroxística nocturna. Después tenemos una prueba de Donan-Landsteiner. Es un nombre propio. A ver, vamos a escribirlo acá. Donan-Landsteiner. Esta prueba es para la hemoglobinuria paroxística a priori. A ver, no sé nada. Hemoglobinuria paroxítica a priori. Son pruebas especiales, ¿no? O sea, eso viene después que hayamos hecho nuestra prueba de orientación global inicial que les dije. Después tenemos a ver, tenemos una Steiner, fragilidad osmótica eritrocitaria, test de Hahn.
Sigamos. A ver, siguiente. Siguiente. Bueno, acá está lo que le mencioné acerca de la ferrosis hereditaria, ¿no? Proteína anquilina, epinefrina, banda 3, del citoesqueleto, ¿no? Hay una alteración ahí, es el efecto primario. Siguiente. Los anticuerpos pueden ser calientes, pueden ser fríos. Mire, se llama caliente o frío según cómo reaccionan en la prueba de laboratorio. Cuando reaccionan de 34 grados a 37, se le llama anticuerpos calientes. Si están presentes, síndromes linfofilioperativos, enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Coagenopatía, y alguna presencia de alguna droga. Anticuerpos fríos, cuando reaccionan a temperaturas por debajo de 30 grados centígrados. También síndrome linfofilioperativa, infecciones al micoplasma pneumoniae. La hemoglobina parasítica a priori, asociada a sífilis terciaria o por infecciones virales. Bien. Solamente porque vean cómo el macrófago tiene un receptor que le permite unirse con la fracción cristalina, la fracción FC. Esta es la fracción FAP, por ejemplo, FAP, la que se une al órgano, a la célula blanca. Y sobre esa base lo puede englobar y destruir. Bien. ¿Alguna pregunta? Me olvidaba, por si acaso, la electroforesis de hemoglobina también es importante en este grupo de pruebas especiales. La hemoglobinopatía S, por ejemplo, se detecta por electroforesis de hemoglobina, más el antecedente familiar. Las hemoglobinas, otras hemoglobinas C, O, también igual, con electroforesis de hemoglobina. Más el antecedente familiar, siempre es importante preguntar. Antecedente familiar. Bien, ¿alguna pregunta?